Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo 18:35. Continuamos con nuestra serie Examinando nuestro corazón, y hoy voy a tocar un tema que he titulado El corazón no perdonador. El corazón no perdonador. Y vamos a leer un versículo que está en Mateo 18, versículo 35. Va a ser nuestro texto base y lo vamos a desarrollar y vamos a ver qué nos dice hoy el Señor al respecto. Dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí Jesús, en este versículo y en realidad en todo el pasaje de Mateo 18, Él toca el tema del perdón. ¿Qué tan importante será para Jesús, nuestro Señor, que sus hijos tengan corazón perdonador? Pero empezaremos preguntando, ¿qué es el perdón? La definición es que el perdón es exonerar, absolver, pasar por alto la ofensa, pasar por alto el insulto, la calumnia, la agresión, es decir, que pase, que no se te quede anidada, pasar por alto la agresión, el abuso, la traición, etcétera, etcétera, etcétera. Para Jesús, perdonar es uno de los distintivos más notorios que Él espera ver de cada uno de sus hijos. Que tenga un corazón perdonador. Ustedes recordarán aquel pasaje cuando Pedro se acerca con Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? Enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice, sí, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración que se conoce como el Padre nuestro. En los últimos versículos de esa oración, Jesús dice que debían de orar así. Y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ahí en esa enseñanza respecto de la oración, Jesús ya está dejando muy claro que uno de los rasgos distintivos del cristiano es que debe tener un corazón perdonador. Pero la pregunta es, ¿pudiera haber algún cristiano con un corazón no perdonador? Pues vamos a descubrirlo aquí. El cristiano, por lo tanto, debe ser una persona que aprende a perdonar, aunque no le pidan perdón. De antemano él ya disculpa para guardar su corazón. Porque si el cristiano no perdona de todo su corazón, está destruyendo el puente por el cual un día él va a necesitar caminar. El cristiano de corazón perdonador sabe que perdonar es el único antídoto contra el veneno de la amargura que lo quiere atrapar, ¿sí? Y la realidad es que es muy triste ver a cristianos amargados, es muy lamentable ver a cristianos, gente que profesa fe en Jesús, es triste verlos con un corazón no perdonador. Yo viví una experiencia que me marcó la vida, fue una experiencia difícil, trágica, ahorita se las voy a comentar, pero que me enseñó mucho, me marcó, digo yo. En mis primeros años de cristiano, primeros 4 años, yo ya servía al Señor en esa época. Y llegó a la congregación donde nosotros crecimos una familia. Y uno de los miembros lo llevaban en una silla de ruedas. Era una señora. Esta señora estaba en una silla de ruedas. Ella padecía de artritis. Su cabeza estaba así un poco inclinada y sus manos estaban así, literalmente así como estoy haciendo yo. Entonces ella cuando se movía hacía esto. No podía estirar sus brazos. Entonces yo me acerqué un día a platicar con ella y resultó
con que eran vecinos de nosotros en ese tiempo. Vivía a unas 3 cuadras de donde vivíamos en aquel tiempo. Y ella siguió asistiendo con parte de su familia. En una ocasión se ausentó esta señora. Y como era vecina mía, yo dije, voy a ir a ver qué le pasa. A lo mejor está de vacaciones o se enfermó, qué sé yo, quiero ir a verla. Y llegué allí con ella, ¿no? Entonces, ya pasé allí con ella y todo, y sí, me recibió bien. Entonces yo estaba platicando con ella. Y de pronto tuve un impulso, que sé que era del Espíritu Santo, para orar por ella para sanidad. Yo ya había visto muchos milagros en nuestra conversión. A los 15 días de habernos convertido, la que hoy es mi esposa, entonces éramos novios, oramos por un paralítico y se levantó, Dios lo levantó. Entonces nosotros creíamos en la sanidad. Y yo le hablé de la sanidad. Y yo le pregunté, ¿usted cree que Dios la pueda sanar? Y me dijo, sí, creo, sí, claro que sí. Entonces yo me levanté y puse mis manos sobre su cabeza, como dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo creo y lo sigo creyendo. Esta iglesia cree eso. Entonces, a medida que yo estaba orando, Señor, pidiendo por su sanidad, el Espíritu Santo me dijo, cuando uno dice Dios me habló, los cristianos entendemos, ¿no? Son cosas acá internas que uno sabe que es la voz de Dios. Y claramente me dijo, mira, ella está en una profunda hiel de amargura, tiene mucha amargura contra alguien y yo no puedo obrar así. Y yo dejé de orar y me enfoqué en ver qué había pasado. Yo le dije, hermana, ¿usted tuvo algún evento en su vida que le provocó amargura? Cuando yo dije eso, su reacción fue así. Y como ella estaba así, reaccionó, sí, dice. Hasta levantó la voz. Dice, sí, mi hermano, cuando murió mi padre era un hombre muy rico y nos dejó mucho dinero y muchas casas y propiedades. Y mi hermano, el mayor, abusó de nosotros porque él es el mayor y las demás mujeres, y nos despojó y nos dejó en la miseria. Y yo miraba la casa y no estaba muy despojada. Era una buena casa. Pero ella estaba profundamente amargada y me empezó a contar. Entonces yo le empecé a ministrar por esa guía, ¿no? Esa situación. Entonces llegó un momento en que le dije, necesitas perdonar a tu hermano. Y me dice, sí, entiendo, quiero perdonarlo. Ok, vamos a orar. Y empezamos a orar. Yo cerré mis ojos, allí no puse mis manos, yo como que la abracé así, ¿no? Y empecé a orar y de pronto empecé a escuchar, hermanos, así literalmente, enfrente de mí a medio metro, cómo los huesos de sus brazos, de su cuello, de sus piernas empezaron a crujir de huesos. Entonces abro mis ojos y miro que a medida que ella está orando, pidiendo perdón a Dios y perdonando a su hermano, sus manos empezaron a extenderse, hermano. Empezó a abrir las manos y que se pone de pie. Cuando esta hermana fue a la iglesia, ella entró a una de las reuniones brincando, saltando, alabando al Señor. Aquello fue muy notorio. Martita, la esposa de Adrián, era miembro de ese tiempo. No sé si tú la recordarás, Martita, no sé si la recuerdes. Bueno, total, fue un milagro impresionante. Y ella siguió asistiendo, bien contenta, y a todo el mundo le testificaba. Pasó todavía casi un año, y un día se ausenta. Y yo voy y la busco. Y me recibe uno de sus familiares y me dice, ay, pastor, está allá adentro, déjame ver si lo quiere recibir. Yo dije, bueno, y ya regresa y me dice, sí, pásele. Entonces entro por un pasillo largo así a lo profundo donde estaba su cuarto y encontré a la hermana en la silla de ruedas así. Y yo cuando la vi
me sorprendí. Le dije, hermana Anita, ¿por qué es así? ¿Qué tiene? Y me contestó, es que lo odio. Es que no puedo digerir que Él nos haya quitado todo. Es que, le digo, hermana, por favor, no, que no sé qué. Pero hasta su voz era carraspienta, fea, gruesa, pero con una amargura, hermano. Y otra vez sentada en su silla de ruedas. A los pocos meses esa señora murió. Pero murió cuando no había nadie, la encontraron un día y medio después. Estaba ya rígida totalmente. Y para poderla meter en el féretro, la tuvieron que cortar en 3 pedazos. Eso le sucedió a una persona cristiana. Si no perdonamos, hermanos, como cristianos, la culpa nos va a perseguir todos los días. La culpa nos va a alcanzar porque corre más rápido que nosotros. Nuestras lágrimas van a ser mucho más amargas cuando las derramemos ante una tumba fría que no pueda respondernos. Mire, por razones del ministerio he estado en múltiples ocasiones en los panteones, enterrando, sepultando hermanos o algún familiar. Cristianos, hemos enterrado un montón de cristianos. En 34 años se tiene casa de oración. Y siempre está la ceremonia donde vamos a sepultar al cristiano y no falta que hay uno aquí, otro difunto acá, otro acá y otro acá. ¿No es cierto, Julio? Casi siempre así es. Hay más difuntos que están enterrando a la misma hora. Y yo he visto muchas veces esta escena. Cuando están a punto de descender un féretro. Papá, perdóname, papá. Tú sabes que yo no quise hacerlo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero de una manera desgarradora. Se abrazan del féretro. Papá, háblame, por favor. Imposible. Lágrimas inútiles. Hijo, perdóname. No te vayas, no te mueras. ¿Por qué te mueres? Contéstame. Necesito saber, necesito escuchar que me perdonas. Yo no te quise abandonar, hijo. O mamá, papá, o qué sé yo. Eso lo he visto un montón de veces, hermano. Jesús es nuestro máximo ejemplo de perdón para los cristianos. Somos seguidores de Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostrando un corazón tan generoso contra los corazones tan endurecidos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Por eso es que el Señor, por el Espíritu Santo que hizo morar en los que hemos creído, por boca de Pablo, el mismo Espíritu Santo en Efesios 4:31, si lo busca está bien, Efesios 4:31 nos hace una exhortación a perdonar. La Biblia es muy amplia en este tema. Y en Efesios 4:31 dice así: quítense de vosotros toda amargura. Observación, ¿quién va a quitar la amargura? ¿Dios o nosotros? Nosotros, porque Él ya perdonó nuestros pecados pasados. Él ya nos limpió y ahora es nuestra responsabilidad mantener el corazón limpio, sano. Por eso es que ahora se nos delega a nosotros la responsabilidad. Quítense, no permitan, dice. Echen fuera de vosotros toda clase de amargura, porque hay distintas maneras en que podemos ser ofendidos u ofendemos. Por eso dice toda amargura. Hay quien se amarga por una cosa, otros por otra, otros por otra. Por eso dice quítense, despójense, echen fuera ustedes. Es responsabilidad tuya, cristiano. Quitar de tu corazón toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. A ver, le está hablando a los cristianos que se quiten la amargura, el enojo, la gritería, el de estar continuamente diciendo maldiciones y toda malicia. Eso es lo que dice aquí. Antes dice, sed, del verbo ser, que habla aquí de una actitud del corazón. Antes sed benignos
unos con otros, benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una exhortación para los creyentes. Entonces, si nosotros no entendemos que es nuestra responsabilidad mantener nuestro corazón limpio, hay cristianos que creen que todo lo hace Dios. Él ya lo hizo todo en la cruz, pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, cuando dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién va a confesar sus pecados? Nosotros. Dios no los va a confesar por nosotros mismos. Es responsabilidad de nosotros. Si no los confesamos y los acumulamos, el corazón se va endureciendo. Por eso dice, quítense de vosotros. Ahora, vamos a otro texto que es Colosenses 3:13, donde también se nos dice instrucciones que nosotros debemos de hacer como cristianos. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. ¿Por qué dice que se deben soportar? Nos debemos de soportar, que también significa tolerarse, aguantarse. ¿Han oído eso de, ya no aguanto a ese hermano? Es muy común oírlo entre los cristianos. Pero ¿por qué actuamos de esa manera? Es mucho más provechoso enseñar la palabra de Dios en lo que concierne a lo espiritual, a la salud espiritual. Por eso es importante la buena doctrina, la sana doctrina, para tener un crecimiento sano espiritualmente. Y es muy triste ver la clase de mensajes que hoy se dan en muchos púlpitos. No tienen que ver nada con el limpiar el corazón. Son otras cosas que nada que ver. Algunas rayan en totalmente lo vano y lo superficial. Entonces dice aquí Pablo, sopórtense, aguántense, tolérense unos a otros. ¿Por qué da por un hecho que van a suceder cosas entre nosotros los cristianos? Porque así es nuestra humana debilidad. Cometemos errores, nadie es perfecto. Dice, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Pasen por alto la ofensa, el insulto, la calumnia, la agresión, el abuso, la traición. Si alguno tuviere queja contra otro, ese alguno es un cristiano. Si alguno, algún cristiano tiene queja contra otro, puede ser otro cristiano o no cristiano, contra alguien simplemente. Dice algo muy tremendo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, vamos a explicar brevemente las dos últimas frases, de la manera que Cristo os perdonó. Ok, según la Biblia dice que nuestros pecados nos tenían en una muerte espiritual y la paga del pecado es muerte eterna, condenación del infierno. Nosotros antes de estar con Cristo estábamos condenados al infierno. ¿Están de acuerdo con eso? Eso dice la Biblia. No había un justo. Ok. La deuda que nosotros teníamos de pecado contra Dios era impagable. No había obra buena que nosotros pudiéramos haber hecho para poder ser rescatados de esa condición tan lamentable de estar hundido en el fango del pecado. Ok. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el vehículo para obtener la gracia y el perdón. Ahora, por gracia somos salvos, somos perdonados. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que Dios da de manera inmerecible al quien se lo otorga. En otras palabras, nosotros merecíamos la condenación del infierno, pero Dios en su gracia y en su misericordia, al creer, ese es el requisito que Dios pone, si crees, al creer en ese sacrificio
y apropiarnos de Él por la fe, en ese momento su gracia nos es extendida y todos nuestros pecados son borrados, son perdonados. ¿Merecíamos el perdón de Dios? No, pero por su gracia Él nos lo otorgó, viendo la condición en la que estábamos. Ok. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó? Por gracia. Cuando te ofenden, tu corazón se duele, se hiere. Sientes que se te hace pedazos o que te explotó ahí adentro en tu pecho, allí lo profundo de tu ser. Y estás profundamente molesto, enojado. Y si tú sigues albergando eso, se convierte en amargura y empiezas a desparramar toda esa amargura. Bien. De pronto lees en la Biblia acerca del perdón. Escuchas como hoy estás escuchando cómo debes perdonar. ¿Cómo? ¿Cómo debo perdonar al que me ofendió? Por gracia. ¿De qué manera fuimos perdonados? Por gracia. Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. Y todo es por gracia. Y la salvación fue por gracia. Y el perdón fue por gracia. ¿De qué manera Cristo nos perdonó? Por gracia. ¿Lo merecíamos? No. ¿Cómo debes de perdonar a tu hermano, tu prójimo, tu papá, tu hermano? Por gracia. ¿Lo merece? Quizás no. Pero ahí es como nosotros debemos de perdonar, como Cristo perdonó, por gracia. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. No, ni quisiera saberlo. Ese no es el punto. El punto es si tú vas a perdonar de la manera que Cristo te perdonó. Es que no merece mi perdón. Mi padre que me abandonó cuando yo era un bebé. ¿No lo merece? No. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar? ¿Pero cómo? ¿Por gracia? ¿Lo merece? No. Pero justamente esa es la manera que Dios nos perdonó, cuando no lo merecíamos. ¿Entendieron o no? Bueno, vamos bien. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Porque allí Jesús toca otra vez el punto. Y lo pone de una manera que la verdad son textos difíciles de digerir por razones diversas. Pero nosotros vamos a leer el texto y nosotros vamos a creer lo que Jesús dijo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Les dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, aquí les está hablando a sus discípulos, a los que lo seguían. Oyeron, claro, oímos en la sinagoga, los rabinos nos explicaron todo eso. Sí, escuchamos, no matarás y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, lo hemos oído, lo sabemos, lo conocemos. Y dice Jesús en el 22, pero yo os digo, el pero aquí sí vale. El pero aquí quiere decir, en otras palabras, oyeron eso, pero yo los voy a llevar a un nivel mucho más alto para que su corazón sea más limpio, porque para que no lleguen tanto a la acción de asesinar a alguien, sino algo más profundo del corazón, a que no permitan que el odio, el rencor, la amargura los lleve al acto mismo de un asesinato. En otras palabras, yo me voy a ir a la raíz con los que me siguen. Pero yo os digo, dice, cualquiera, ese cualquiera es cualquier cristiano, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego, hermanos. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que allí dice. Eso quiere decir lo que allí dice. No podemos darle vueltas al asunto, imposible. Sería torcer el mensaje de Jesús, que quiere purificar nuestros corazones. Ahora, la palabra necio, enojo, fatuo,
En el griego son cosas muy fuertes. Es como, equivale ahora como cuando a ti te duelen y te hieren y estás ahí amargado y ojalá y se muera. Ay, a ver, ¿cómo? A ver, espérame. ¿Cómo tú, cristiano, puedes decir eso? Hoy se ha puesto muy de moda cosas que salen en la televisión. Cuando alguien tiene algo contra otro o que quiere ofenderlo, agredirlo, le dice, ¡muérete! Le dice así. Y hoy veo yo a cristianos hablando de esa manera. Y eso es en síntesis lo que quiere decir cuando te enojas contra tu hermano, cuando le dices necio, cuando le dices fatos. En el griego son expresiones muy fuertes de ese tiempo en su contexto. Dice, bueno, cualquiera que haga esto queda expuesto al infierno de fuego. Es como estar al borde del precipicio, hermano. ¿Han visto esas películas donde están allí y están mirando hacia abajo y un río allá bien chiquitito que se ve? Y está ahí, que si se mueve un paso más adelante, un pequeño paso más, y hasta ahí llegó. Pero así no empezó, empezó a caminar al precipicio. ¿Sí? Ahora sigo leyendo, versículo 23. Por tanto, por consiguiente, si traes tu ofrenda al altar, ahí nos compré una vez más que son creyentes a los que se está refiriendo Jesús. Porque nadie trae ofrendas al altar de Dios si no cree. Son creyentes. Si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Andar es, ve, haz algo. Habla de una acción que tenemos que tomar los que creemos. ¿Cuántos creen? Hay que tomar una acción. ¿Sí? ¿Cuál es esa acción? Fíjate lo que dice: reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué tan importante será para Dios que un cristiano tenga un corazón perdonador? Fundamental. Fundamental para el Señor. Por eso su preocupación de parte de Dios de nuestros corazones. Por eso habla tanto acerca del corazón. Porque Él está preocupado, Él está atento. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere que le demos el corazón para que Él lo pueda limpiar. Y el corazón no perdonador jamás será tolerado por el que tiene un corazón tan generoso para perdonar. Ahora aquí habla de ofrendas, dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el griego se lee así, reconcíliate primero, pero añade una frase que ahí está, que es esta: reconcíliate de una vez por todas con tu hermano y entonces ven y ofrece tantas ofrendas como quieras. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a lo siguiente. Hace un momento trajeron sus ofrendas al Señor para el sostenimiento de la obra del Señor, para que haya alimento en su casa, seguir en la predicación del Evangelio. Y todos depositaron una ofrenda. Escúchenme bien. Si tú tienes 30 años de cristiano y hace 20 años que estás amargado contra alguien, y tú cada vez que vienes pones tu ofrenda en el altar, en la casa del Señor, te voy a decir algo que quizá mi propósito no es herirte más, no, imposible, pero sí advertirte y decirte que durante 20 años todas tus ofrendas han sido inútiles. No han tenido sentido, no tienen sentido. Dios no las ve, no las toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hay, ¿qué? Falta de perdón en el corazón. Yo no sé, porque no conozco el corazón de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Yo no sé cuántos hoy depositaron una ofrenda vana, sin sentido. No te sirvió de nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, deja la ofrenda ahí a un lado y reconcíliate. Pero de una vez por todas, ya, como diciendo, ya,
de una vez por todas, no más amargura, no más resentimiento, ya. Y entonces ven y presenta y da todas las ofrendas que tú quieras, pero entonces ya serán de olor fragante delante del Señor. Ahora bien, ¿se acuerdan del versículo que leímos de Mateo 18 al principio? Asimismo hará el Señor con todos, con vosotros, si no perdonáis de todo corazón vuestras ofensas, a tu hermano, de todo corazón sus ofensas. Bien, para saber todas las circunstancias que rodearon ese texto, tenemos que leer ¿el qué? El contexto, muy bien. Ustedes ya saben lo que es el contexto. Es lo que viene antes o después del versículo que leímos o que se lee. Y vamos a ir ahí. Abran su Biblia en Mateo 18, porque todo el capítulo desde que empieza está hablando acerca de las ofensas, del perdón, habla de los tropiezos. Por ejemplo, dice: hay de aquel por quien vienen tropiezos, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, dice. Los nuevitos en Cristo, los tiernos, los que apenas están dando sus primeros pasos en el Señor, que tienen una fe sencilla y hasta inocente. Dice: hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos. ¿Por qué? Por nuestra humana debilidad. Pero Jesús dice: pero hay de aquel, pobre de aquel, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo es que un cristiano puede hacer tropezar a otro, a un tierno en la fe? Cuando yo estoy amargado y voy y le suelto mi amargura. No, es que esa hermana me hizo, ese hermano, y el otro tiernito está ahí y se saca de onda. Ay, hermana, y luego te menciona: no, pues perdónalo. Te lo dice de la manera más simple. No, pues ¿estás herido? Sí, estoy bien herido. Perdónalos. No, es que tú no sabes. Le contesta el otro, ¿no? Si supieras. Entonces el otro está así y le empieza a soltar su amargura. Y al rato ya deja el camino de Dios. ¿Por qué? Lo hicieron tropezar. ¿Por qué? Por la amargura que se carga un cristiano. Por eso Jesús dijo: ay de aquel que hace tropezar a alguno de mis pequeños. ¿Se están dando cuenta la importancia que para Jesús tiene el corazón perdonador? Bueno, en el versículo 15, Él toca 5 circunstancias que de antemano da por un hecho que van a suceder o que pueden suceder en la vida de la iglesia o la vida de los cristianos. Y dice en el versículo 15, Mateo 18, 15, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ahí está clarísimo, no se necesita explicar nada. Pecar contra otro es ofenderlo, defraudarlo, traicionarlo, murmurar de él, todos ustedes ya entienden. Si tu hermano peca, te ofendió, tú le ayudaste, le tendiste la mano, hasta de comer le diste, y él sacó un cuchillo y por la espalda te lo enterró, y mal agradecido, ahora está hablando mal de ti, que le tendiste la mano y hasta de comer le diste. Pecó contra ti y estás muy dolido. Estoy muy dolido. Porque es como si te enterraran un cuchillo y luego todavía te hacen así en el corazón, y luego te hacen así. No, claro que duele. ¿A quién no le va a doler una traición, verdad? ¿A quién no le va a doler cualquier ofensa? Duele, así estamos hechos. Entonces dice Jesús en primera instancia: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Fíjate el verbo ir. ¿Se acuerda de anda y reconcíliate? Otra vez dice ve. ¿Y qué dice? Repréndele. Ahora, reprender aquí no es regañar. No es ponerlo como camote, como decimos en México. No. Aquí reprender quiere decir, es una palabra que en el griego habla de tratar de hacerle comprender el error que cometió. Eso significa reprenderle. También se puede traducir por redarguirle. Hacerle ver que lo que te hizo, que tú le tendiste la mano, le diste hasta de comer, y luego por acá, por la espalda, te robó un reloj, y luego está hablando mal de ti. Entonces tú le haces, lo tratas de hacerle que comprenda su error.
y que tú estás herido por ese dolor que te causó esa traición. Ahora, hay una cláusula aquí que muy poco es observada por los creyentes, porque esto es para creyentes. Retomo el texto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y la cláusula es esta: estando tú y él, ¿cómo? Solos. Entonces la pregunta así muy simple de primero de primaria es: ¿qué debes de hacer cuando alguien te ofende? Ir con el que te ofendió, tú y él solos. A ver otra vez. O hagan una plana y 100 veces escríbanlo. ¿Qué debo de hacer cuando alguien me ofende? Ir con él directamente a solas, tratar de hacer que él vuelva en razón y ya reconciliarnos. La pregunta es esta: ¿se observa esto? La gran mayoría de las veces cuando surgen cosas entre las personas, entre los hermanos, no se observa. El día de hoy se ha multiplicado la gravedad de esta desobediencia. Porque el día de hoy, cualquiera que es ofendido, que tiene un resentimiento, oye que aquel dijo una mentira de él, entonces va a su casa, llega a su casa o toma su smartphone, abre su página de Facebook o su tablet y abre su Facebook, o se sienta ahí en su oficina o en su casa y se sienta ahí, abre su página de Facebook y dice: ahora vas a ver quién soy yo. Y empieza a escribir y empieza a decir y empieza a desparramar su amargura por todo el mundo. Ahora ya no es desparramar en medio de una congregación o de un grupo pequeño, no. Ahora es desparramar la amargura por todo el mundo. ¿Están escuchando eso, cristianos? Por todo el mundo. Y todo el mundo empieza a mirar toda esa amargura y ese pleito que se empiezan a agarrar. Y ahí están algunos pequeñitos inocentes, otros no tan inocentes, pero que algo también traen por ahí, y luego le ponen me gusta. Yo les pregunto, ¿en verdad un cristiano puede decir que le gusta eso? Bueno, desde el punto de vista del cristianismo de Jesús, es un rotundo no. No, o sea, yo me puedo imaginar al Señor preguntándonos: ¿de veras te gusta eso? ¿De veras te gusta desparramarlo? Que todo el mundo sepa lo que tienes que hacer tú y aquel solos. ¿Te gusta eso? Pues tal parece que ese es el gusto de los cristianos de hoy. Basta ver las páginas de Facebook y los blogs cristianos. Cosas que se deben de tratar en lo privado se ventilan en público. Ya de entrada hay una violación a las instrucciones de Jesús. Y eso es un pecado. Bueno, esa es la primera instrucción de Jesús. Sigo leyendo. En el mismo versículo 15 viene otra circunstancia. Dice: si te oyere, cuando vas tú y él solos, has ganado a tu hermano. Significa has recuperado su amistad, has recuperado su hermandad, has recuperado la armonía entre ustedes. Eso significa has ganado a tu hermano. Y ese es el propósito del Señor: recuperarlo, recuperar la amistad, recuperar la hermandad, etc. Y viene otra circunstancia, versículo 16, que se puede presentar eventualmente, y dice: mas si no te oyere, o en otras palabras, mas si endurece su corazón el ofensor, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, como aquel está endureciendo su corazón y no quiere reconocer su culpa, y tú sigues herido, tú quieres arreglar las cosas, quieres que haya paz, pero este está endureciendo su corazón y no está fluyendo allí el amor de Cristo. Entonces tomas 2 o 3 testigos y los pones allí como testigos y consta toda palabra,
Y generalmente muchos de los problemas entre nosotros se solucionan allí también. Ahora, en el versículo 17 viene otra probable circunstancia que Jesús dejó instrucción, porque Jesús sabía que se iba a presentar. Dice en el 17, si no los oyere a ellos, ellos son los testigos, que también lo están reprendiendo. Dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Cómo dilo a la iglesia? Sí, así como están leyendo. Comunícaselo a la iglesia, a los oyentes. Casa de Oración tiene casi 34 años de haber sido iniciada. En 34 años, si 3 veces lo hemos hecho, esto de decir públicamente acerca de alguien, lo hemos hecho. 3 veces cuando mucho. ¿Por qué? Porque ya fue lo último, o casi lo último, ¿entiende? No escuchó la reprensión, no escuchó la amonestación, endurecía su corazón, endurecía su corazón, endurecía su corazón. Entonces había que prevenir a la congregación para que el amargado no siguiera contaminando a los inocentes y a los pequeños. Y de esa manera, cuando se daba el anuncio y la prevención de tenga cuidado de sus diálogos con esta persona, porque lo puede contaminar. Mire, cuando usted tiene un canasto de manzanas y está una podrida, ¿qué hace? ¿Saca todas las buenas del canasto o saca la podrida? ¿Cuál es la que segrega? La podrida. Nunca sucede lo que sucede cuando una manzana es dejada con las demás manzanas, las pudre. Pero nunca sucede que usted tiene un canasto de 10 manzanas rojitas, así chihuahua, de esas deliciosas, y tiene una manzana podrida y luego las pone en medio de las manzanas para que la manzana podrida se sane. Nunca. Es lo que está diciendo Jesús. Cuando alguien ya manifiesta un corazón así, tan duro, que no tiene nada de cristiano, tiene que ser segregado. Hermanos, son temas difíciles de tratar. ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo personas muy ofendibles. Pero eso es lo que Jesús está diciendo para que su iglesia se mantenga con corazón perdonador. Ahora, ahí en ese cuarto paso ya es casi todos los situaciones se arreglan, pero hay una última que también se da. Dice, y si no oyere a la iglesia, si sigue endureciendo su corazón, tenle por gentil y publicano, que es un sinónimo de ¿qué? De un no creyente, de un pagano. En otras palabras, es lo que Pablo hablaba de expulsar de la comunión de los cristianos, a alguien que no manifiesta un corazón perdonador, paciente, etcétera, y que se siente muy ofendido, y él ofendiendo a todo mundo y no se da cuenta que está contaminando a todos. Se le llama la atención, se le dice una y otra vez, y otra y otra y otra y otra. Llega el momento en que dice, ok, Señor, encárgate tú de él, pero aquí no puedes contaminar todas las demás manzanas. Tiene que ser quitado. Se oye duro, ¿no? Por eso algunos de sus discípulos cuando oían cosas dicen, ay, dura es esta palabra.
Bueno, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Así dijo. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no puedes ser mi discípulo. O sea, participar de todo lo que es el cristianismo, su palabra que nos dejó allí. Ahora, síganme con atención. Allí mismo en el capítulo 18, pues Jesús está hablando de todo esto que ya mencioné durante lo que lleva la enseñanza. Y quiero hacer una observación. Los discípulos estaban escuchando todo esto que ustedes hoy están escuchando. Y yo me los imagino así como algunos de ustedes que están así, como diciendo ahí, ¿a poco así es? Y otro te dice, sí, eso dice. Entonces yo me imagino así a los discípulos, así. Entonces miren, de pronto, miren lo que pasó en el versículo 21. Síganme con mucha atención. Entonces, es el mismo episodio, se le acercó Pedro y le dijo, ese acercarse es algo muy, algunos intérpretes de la Biblia dicen que era casi al oído. Se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y no esperó la respuesta, sino que él mismo dio la respuesta. ¿Hasta 7? En el versículo 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiero hacer algunas observaciones de estos dos versículos. No tengo la menor duda de que el apóstol Pedro, al escuchar el mensaje tan fuerte de Jesús respecto al perdón, él era de buen corazón. Y yo creo que él estaba sintiéndose muy generoso. ¿Por qué? Porque le preguntó a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que lo ofendiera. Pedro preguntó y él mismo se respondió y dijo, ¿7? Ahora, fíjense, la Biblia es un libro que tiene que ser estudiado de varias maneras. Uno de los puntos importantes para comprender la Biblia es estudiarla en su contexto, el versículo, el texto, ¿sí? Pero también se tiene que ver de la manera como dicen los entendidos, el contexto cultural, el contexto social, el contexto económico de ese tiempo. O sea, hay distintos contextos que sucedieron en los tiempos de Jesús que son totalmente diferentes al contexto de nosotros. Entonces, para entender algunas partes de la Escritura tenemos que irnos al contexto cultural de los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús no usaban pantalones, usaban una túnica. Los hombres y las mujeres parecían que los dos traían faldas. Entonces, cuando hay un versículo ahí en Deuteronomio que dice que el hombre no usará vestido de mujer, ni la mujer vestido del hombre, de manera descuidada, algunos lo interpretan en nuestro contexto y lo interpretan mal. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí hay un contexto de carácter religioso y cultural de por qué Pedro dijo hasta 7. Se los voy a explicar brevemente. Miren, la enseñanza de los rabinos judíos era que uno debía de perdonar a su prójimo solo 3 veces, así como lo oye. Los rabinos enseñaban así y decían, el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa por segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa por tercera vez, se le perdona. Pero a la 4ª vez, ya no se le perdona. Así enseñaban los rabinos en el tiempo de Jesús. Ahora, los rabinos tenían su base bíblica para asegurar que nada más había que perdonar 3 veces. Este fundamento que ellos tenían en aquel tiempo se basaba en el libro de Amós.
No lo podemos leer todo el libro, obviamente, ¿no? Pero usted léalo en su casa si quiere saber un poco más del contexto religioso de ese tiempo. Y en el libro de Amós, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, 8 veces en todo el libro habla a 8 diferentes naciones y les dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, no lo quitaré, castigo. Después del cuarto pecado, castigo. Así le digo a Gaza, después de los 3 pecados, el cuarto, castigo. Así le digo a Israel, así le digo a Judá, así le digo a Galad. O sea, entonces los rabinos decían, oh, esto significa, y ellos dedujeron, que Dios extendía su perdón a solo 3 ofensas. Y a la cuarta enviaba el castigo. ¿Sí? Por consiguiente, nadie podía ser más perdonador que Dios, porque el perdón se limitaba a 3. Ahora bien, Pedro, que estaba oyendo todo el mensaje de Jesús acerca del perdón, él tenía un buen corazón, no cabe duda, y trató de mostrar un corazón generoso y perdonador, porque tomó las 3 veces que le habían enseñado que podía perdonar, que le habían enseñado en la sinagoga, la multiplicó por 2, dijo, no, sí es cierto, hay que ser como el Señor, pero 3, pero ahora Jesús dice, pero yo os digo, ok, 3, ese es el límite, 3 por 2, 6, y una de gracia, 7, o sea, fíjate que esa deducción de Pedro no nada más fue así, no, tiene su sustento en lo que él había aprendido en la sinagoga, por lo que le enseñaban los rabinos. Entonces aquí Pedro sí está manifestando un corazón perdonador. Por eso le dijo, ¿hasta 7? No tengo dudas de que Pedro esperaba que Jesús lo felicitara y le dijera, buen Pedro, tienes un corazón tan generoso, tan perdonador. Pero la respuesta de Jesús no fue esa. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Enseñándole que en cuestiones de perdón no hay límite. ¿Lo entendieron? Nos ayuda a estudiar un poco sobre el contexto religioso y cultural de ese tiempo. Ahora, seguimos en el mismo capítulo, Mateo 18. Estamos en la misma plática ahí, de que si los niños, los pequeños que haces tropezar, y que si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo. Después se acerca Pedro, Señor, entonces ¿cuántas veces perdonaré? Quiero yo ser perdonador como tú nos estás enseñando. 7, no 7, hasta 70 veces 7, Pedro. Y luego sigue la narración, versículo 23, y Jesús le ilustra lo ilimitado del perdón con este ejemplo. Le dice en el versículo 23, por lo cual, o es semejante, el reino de los cielos es semejante, es como, algo así como un rey, dice. Es obvio que esa mención de ese rey está hablando de él, es en una parábola. Dice, es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Qué es un talento en la Biblia? Número 1, les diré lo que no es. Un talento en la Biblia no es una habilidad. Los talentos en la Biblia no son habilidades que Dios da para hacer cosas, no. Un talento era una medida que equivalía a 34 kilos. Ese talento de 34 kilos podía ser de 34 kilos de plata o de oro. Eso era un talento, ¿sí? Y dice que le debía 10,000 talentos. Ok, vamos a...
un poco de matemáticas aquí, para que se den una idea. Un denario, que también era una moneda, era el salario que se le pagaba a un trabajador por un día de trabajo. Era el salario mínimo diario. Eso era un denario. Ok. Un talento equivalía a 6,000 días de salario. Y 6,000 días de salario equivalen a 16 años de trabajo. O sea, que durante 16 años, ganando un salario al día, iban a ganar 6,000, o mejor dicho, 16 años de trabajo, ganando un denario al día, ganaban un talento. Uno. Ok. Pero este hombre debía 10,000 talentos. Estaba sumamente endeudado. Entonces, ¿cómo va la matemática? Es 10,000 talentos por 6,000 denarios, que dan la suma de 60 millones de días de salario, que equivale a 160,000 años de trabajo. O sea que para que él pudiera pagar su deuda, tenía que trabajar 160,000 años, 160,000 años de trabajo ganando un denario al día para poder saldar su deuda de 10,000 talentos. Bueno, era una deuda totalmente impagable. ¿Van entendiendo? Era totalmente desmedida la deuda que él tenía, impagable, porque este hombre necesitaría 2,000 vidas con un promedio de 80 años de vida para poder pagar semejante deuda. 2,000 vidas. Eso habla de lo impagable que resultaba esa deuda para ese hombre. Bueno, lo que Jesús está aquí enseñando es lo impagable que para nosotros resultaba poder saldar delante de Dios el perdón de nuestros pecados. No había manera de pagar. ¿Cómo le íbamos a pagar? Por eso dice, no por obras, porque necesitarías más de 2,000 vidas para poder, si fuera por obras, pagar. Imposible. Nada más tenemos una vida. Esto habla de lo endeudado que estamos con Dios. Por eso tendría que venir alguien de corazón generoso, bueno y perdonador, para que por gracia nos dijera, perdonada la deuda. La deuda era tan inmensa que no puede ser pagada porque no hay cómo pagarla. Por lo tanto, debía ser regalada. Y esa se obtiene por la fe, ya lo expliqué al principio. Bueno, sigamos el versículo 25. Ahí está este hombre totalmente endeudado. ¿Qué hizo de manera justa el dueño o su amo? ¿Qué hizo? Vamos a ver qué hizo, pero antes de ver, ¿alguno de ustedes le debe dinero al banco? Si alguien me dice, sí, ¿cuánto debe? 1,000,000 de pesos de la hipoteca de mi casa, pero ya tengo 3 años de atraso. ¿Y no duermes? Y cada semana te mandan cartas. Y esta es la última advertencia a nuestros abogados. Y estás tú así. No duermes. Te vas a dormir con tu mamá porque te dijeron que mañana llegaban los abogados. Estás todo nervioso. Pero resulta que un día recibes una carta y ya ni la quieres ni abrir. Pero finalmente terminas abriéndola y empiezas a leer y te dicen allí, oiga, estimada clienta, estimado cliente, tuvimos una reunión del consejo aquí en el banco y los dueños del banco con sede en Nueva York. Hemos tomado la decisión de, como vemos que no puede pagar, le perdonamos la deuda. Bueno, eso es como lo endeudado que estaba ese hombre, imposible, ¿no? Pero ¿cómo reaccionarían ustedes si fuera verdad esto, que el banco te perdonara la deuda?
Digo, se vale soñar. Soñar no cuesta nada. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Me perdona? No. Entonces tú llamas. Si tiene alguna duda, marque 1800, no sé qué. Entonces tú, oiga, me llegó una carta. Sí, es de, sí. Usted es fulana de tal, si me está hablando de tal número, sí, te tiene bien registradito. Sí, efectivamente, su deuda está saldada, no nos debe nada. No. Ahora sí que brincos dieras. No, sí los daríamos, ¿a poco no? Imagínate, 1 millón, 2 millones. No, hombre, le hablabas a todo mundo. ¿Qué crees? Me perdonó la deuda. Mira, yo sin trabajo. Me despidieron injustificadamente. No me quieren pagar los años que trabajé. No tengo ni para comer y me perdonaron la deuda. A todo mundo le hablarías y le dirías. ¿Sí o no? Pero en ese algarabía de encontrar y de compartir que te perdonaron la deuda, de pronto ves a uno que dice, oye tú, a ver, ven compadre para acá, tú me debes 500 pesos. Oh, sí, compadre, pero mira, no, págamelos ahorita. Pero compadre, dame chance. No, ¿cuál? Ya te esperé mucho tiempo. Y si no, vas a ver, te voy a mandar a la cárcel, te voy a echar a luz, te voy a contratar a alguien para que te dé tu recia, Eso es exactamente lo que pasó a continuación. Leamos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle con justicia. Yo quiero, aunque sea algo. Y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Noten que aquí el de corazón no perdonador ya arrastró a su familia. Ya la arrastró a su esposa, a sus hijos. Dice en el versículo 26, entonces aquel siervo, postrado significa derrumbado totalmente caído, con el polvo, mordiendo el polvo, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Es como si le estuviera diciendo, Señor, ten paciencia, espérame 160,000 años y yo te lo voy a pagar. Y el otro diciendo, es que es impagable. Pero el hombre empezó a rogarle, a suplicarle allí, tirado en el piso, rogándole. Y luego sucede, miren lo que sucede. Jesús hablando de él. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. 2 menciones en esta frase. La primera, movido. Movido aquí significa ser conmovido en las entrañas, en lo profundo del ser. En relación con otra persona que está en una condición miserable. Significa ser movido de las entrañas, de lo profundo del corazón. Fue movido ¿a qué? A misericordia. El significado de misericordia es el siguiente: es tener compasión de la miseria en la que está la otra persona. Por eso cuando decimos que por su misericordia nos salvó, por gracia y misericordia, está diciendo que el Señor nos vio en la condición tan miserable en la que estábamos hundidos en el pecado y tuvo misericordia. Éramos unos miserables, no podíamos estábamos entregados al pecado y a la condenación eterna. Por eso es que las miserias que estaba mostrando ese hombre no tenía que pagar, era impagable su deuda. Entonces sus entrañas se conmovieron y tuvo misericordia de él. ¿Y qué hizo este buen rey de corazón perdonador? Miren lo que hizo,
en el mismo versículo 27, le soltó y le perdonó la deuda, así como Banamex. Le soltó, ok, está bien, en la misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Le dijo, está bien, no me debes nada. Esa es la justicia de Dios, que demandaba castigo por nuestros pecados, pero ese castigo lo llevó Jesús en nuestro lugar. Y cuando Él murió en la cruz, allí llevó nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora el Señor Jesús nos presenta delante del Padre y dice, no deben nada. ¿No le dan gracias a Él? Sus pecados han sido borrados, mi sangre los limpió, todos sus pecados, porque han creído que yo soy en ti, Padre. Y nos presentó delante de su Padre sin deuda alguna de pecado. La deuda impagable fue saldada en la cruz del Calvario por su único Hijo, por Jesús. Eso es una maravilla. Y aquel hombre, cuando escuchó, te perdono la deuda, no me debes nada. ¿Alguno de ustedes le han perdonado alguna vez alguna deuda? ¿O has perdonado alguna deuda? Mira, cuando alguien te debe a ti, tú tienes no te puede pagar o no te quiere pagar, tienes un conflicto ahí, ¿cierto? Con la otra persona. Porque no quiere o no te puede pagar, pero vamos a poner el ejemplo que no te puede pagar. Quiere pero no te puede pagar. Pierde el trabajo, se enfermó, qué sé yo. Y tú estás allí, ¿verdad? Y ves la condición y te dice, mira, ¿sabes qué? Lo único que me queda es mi cama, la estufa. Te debo 3,000 pesos. Llévate mi cama, llévate la estufa, llévate hasta la carriola del bebé. No tengo más. Entonces, ¿qué hace un buen corazón? Dice, movido a misericordia. No, ¿sabes qué? Mira, quiero hacer algo. Queda saldado de la deuda. Ya no me debes nada. Quédate tranquilo. Y se va este hombre bueno de corazón. Y el otro se queda así, con mucha paz, ¿no es cierto? Bueno, este hombre experimentó todo eso. La paz, lágrimas, porque le había sido perdonada semejante deuda. Sin embargo, miren lo que sucedió después, hermano. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios, que equivale a 13 semanas de trabajo, que en dinero son 7,300 pesos. Y encontró uno que le debía 7,300 pesos. Una deuda totalmente pagable. Una deuda que se podía pagar en un año abonando 608 pesos al mes. No, Muebles América queda chiquito. Con abonitos chiquititos durante 20 años te dicen. No, le dicen en un año, una deuda totalmente pagable. Y lo encontró y le dice, hey, tú me debes 7,300 pesos. Y dice que haciendo de él, esta frase haciendo de él significa que lo sujetó fuertemente del cuello. Porque dice que le ahogaba. Entonces, echen a andar su imaginación.
porque esta es una acción agresiva. O sea, lo tomó así del cuello y lo sacudió. Le dijo, págame los 7,000 pesos que me debes. Es que no tengo, dame tiempo. No, págame ahorita. Y lo zarandeó, ¿sí? Y lo ahogaba. Y le decía, págame lo que me debes. Pero diciendo significa algo repetido, duro, así. No, págame ahora o vas a ver quién soy. Me vas a conocer. Ya basta que abuses de mi nobleza. Si no me pagas ahorita, vas a saber quién soy yo. Y vas a pagar las consecuencias. Entonces, dice el versículo 29, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, exactamente igual que él hizo hacía un tiempo atrás, pero ya se le había olvidado. Ya se le había olvidado, y este hombre que estaba endeudado con 7,300 pesos, postrado, mordiendo el polvo, totalmente derrumbado, le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dame tiempo, mira, en un año te puedo dar mensualmente 608 pesos y queda saldada la cuenta. No, dijo, ahora o nunca. Fíjate la dureza. A él se le perdonó una deuda impagable y él no era capaz de perdonar 7,000 pesos. Y dice el versículo 30, mas él no quiso. Y aquí se encierra todo el meollo del asunto. ¿Él no qué? No quiso. Esta frase me habla de manera muy clara, bíblicamente, de que este es asunto de la voluntad. De la voluntad. Él no quiso perdonarle la deuda. No quiso ni esperarlo siquiera. Él no quiso. Voluntad. Yo he escuchado gente que dice, no, es que no puedo. No, pues es que no es, el Señor no dice, si puedes, perdónalo. No dice así. Él dice, perdónalo. Otros dicen, no, es que no siento perdonarlo. Es que no me nace perdonarlo. Es que nunca vas a sentir bonito. Nunca te va a nacer del corazón perdonar. Y si te nace, vas a ser como Pedro, hasta 7. Porque piensas que hasta allí ya eres muy generoso. Y el Señor le dice, no, espérame, tu deuda era impagable. ¿Cómo es posible que este hombre no haya querido perdonar una ofensa tan chiquita? Delante de la ofensa que tú habías hecho al Señor, que te tenía rumbo al infierno. Así, no quiso. Entonces ahí ya entramos en el asunto. Porque muchas personas, cristianos, quiero enfatizar esto, muchos cristianos, y esto es lo triste que yo decía al principio, el día de hoy hay cristianos, y siempre los ha habido, que están viviendo, no de 2 años, algunos 2 años, otros 10, otros 15, otros 25 años, todavía viviendo de una herida, de una amargura, una herida que les causaron, lo que haya sido. 25 años en la iglesia y 25 años amargados. Todas sus ofrendas y tus alabanzas no han sido recibidas por el Señor. Eso realmente es para asustarnos, ¿no? ¿Qué he hecho yo en 15 años?
Eso. Tu deuda de pecado fue perdonada y tú no puedes perdonar a tu papá, a tu hermano, al Lugier que te sentó allí donde no querías estar. Porque quieres, estás así. Porque quieres, estás con paz con Dios, porque así lo decidiste. Porque quieres, estás resentido con Dios. Porque quieres, perdonas. Porque quieres, no perdonas. Es de la voluntad, hermanos. Son palabras de Jesús. Él no quiso. ¿Qué hizo con este que le debía 7,000? Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Menos se la pagaba. ¿Cómo iba a trabajar? Ahora, fíjate lo que sucede, versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Sí, es para dar mucha tristeza. Mucha tristeza ver a cristianos por años y se les dice, ya perdona, o ya perdóname, o ya perdónalo. Y pasa otro año, y otro año, y 5 años, y 10 años. Y cada vez se van acercando al precipicio. Cada año que pasa, cada minuto que pasa con esa amargura, es como ir caminando derechito al precipicio. Quedan expuestos al infierno de fuego. Por eso es que el día de hoy puede ser el día inolvidable para ti por la eternidad. ¿Por qué? Porque te está hablando Jesús. De una vez por todas ya, cancela cualquier cosa que tengas por allí guardado en tu corazón. Porque ese hombre fue y lo metió a la cárcel y se entristecieron los demás que vieron. Y dijeron, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y miren la reacción. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado. Ahora, los discípulos estaban oyendo todo eso, y estaban como algunos de ustedes así. Otros así. Y otros llorando, como ahorita veo algunos. No, ¿por qué se ríen? No es para dar risa. Están llorando porque Dios les está hablando. Que puede ser, nada, ya les queda muy poquito para el precipicio. Porque año tras año y siguen en la misma. Ya se les olvidó que fue perdonada su deuda imperdonable y no son capaces de perdonar a su hijo, a su hija, a su papá, al vecino, al hermano. Y lo tienen así, del cuello. Y no lo dejan ni moverse. Cualquier cosa que hace el otro, ¿entiendes? Alguien lo menciona, oye que fulano tal, ese me hizo, y sueltan la amargura por todos lados. A punto del precipicio. Y le dice, siervo malvado. Miren lo que le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Se acuerdan cuando le pidieron perdón a Jesús por sus pecados? Yo sí me acuerdo, yo hasta lloré, perdóname, yo le rogué. ¿Y saben qué hizo? Me perdonó. Porque Él es bueno y perdonador. Dice, te perdoné todo eso porque me rogaste. Versículo 33. Le pregunta, una respuesta, la respuesta es obvia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora miren lo que sucedió, y esta es la advertencia grave. Entonces su señor enojado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y enojado. ¿Te imaginas a Jesús, a Dios el Padre enojado porque te perdonó y tú no has sido capaz de perdonar? Pues así es, así está. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces su señor enojado le entregó ¿a quién?
a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuánto tiempo necesitaba? 160,000 años de vida para poderle pagar, lo cual significa eternidad. Va a salir de allí cuando pague el último centavo. ¿Cuándo? Nunca. Imposible, porque nada más es una vida. Y el versículo 35, que fue el que leímos al principio, y aquí cobra toda la vida, todo el sentido. Así también, yo subrayo esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso me deja a mí sin palabras. Cuando yo eso lo había leído 20,000 veces, no sé, es un decir. Pero cuando lo ligué con el asunto del corazón y que le estaba hablando a los cristianos, caray, esto está sumamente exigente. ¿No lo ven así? Profundamente exigente, diría yo. Por eso cuando le dijo Pedro, enséñanos a orar, sí, les voy a enseñar. Padre, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya diciendo de antemano Jesús, todos mis seguidores serán gente de corazón perdonador. Háganles lo que les hagan, díganles lo que les digan, serán gente que se parezcan a mí. Como escribió un cristiano de hace un buen tiempo, dijo lo siguiente: devolver mal por bien, fíjate, devolver mal por bien es actuar como un demonio. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como un simple humano. Pero devolver perdón por ofensa es ser igual a Jesús. De esto, hermanos, se trata el cristianismo. Y la verdad es que es exigente. Por eso dice, mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, si tú crees que puedes seguir con esas amarguras y todo, estando a unos centímetros del precipicio, estás muy equivocado. Y creo que, no sé, yo no soy profeta, ni pretendo serlo, no, yo no soy profeta. Pero creo que esta puede ser la última advertencia para algunos. Eso sí estoy convencido. Porque el perdón ilimitado que recibiste, tú lo limitas. Y así no es con Dios. Entonces el Señor retomó a ese siervo y lo envió. Y así hará el Señor a todos los que no perdonan de corazón a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Cada quien sabe. Cada quien tiene que ir, cada quien tiene que actuar. Cada quien tiene que como dice, anda, ve y reconcíliate, anda, ve. Ve tú y él con tu hermano y tú y él solos y ya, de una vez por todas, antes que sea demasiado tarde. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Después ya no. Eso es lo que yo en síntesis hablé
el jueves pasado. Yo les recomiendo la enseñanza del jueves pasado. Eso es lo que en síntesis se conoce como el pecado de muerte. Que Juan el apóstol dijo, hay pecados por los cuales podemos orar. Si ve a alguno a su hermano cometer pecado que no sea de muerte y ruega, puede ser levantado y perdonado. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque ya no hay cómo. Ya. La gente se endureció de tal manera que ya no le interesa. Y eso te los encuentras en el SAMS, en San Juan de Dios, te los encuentras en la calle, en todos lados te los encuentras. Hola hermano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo has estado? Excelente. Mírame. Oye, no, pues te ves bien. No, y mire, te enseñan la llave de su auto, ¿no? ¿Eso qué? Pues mire, no, estoy re bien. Oye, pero ya no te he visto en la iglesia. Ay, pastor, la iglesia. Mire, la verdad. Me cuesta mucho trabajo creer lo que la Biblia dice. Incredulidad, entre paréntesis. ¿Cómo? Sí, eso de que el tal Jonás estaba en el vientre del pez. Ay, eso suena bien fantasioso. O sea que Jesús avaló una fantasía cuando dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre... ¿Se te hace Entonces Jesús nos estaba mintiendo? Bueno, pues es que de alguna manera él decía sus cositas. Órale. Y no, eso de que Israel pasó el Mar Rojo y que se abrió y que... Entonces tú los estás oyendo. ¿No? Oye, ¿qué te hicieron? ¿A mí? ¿Cómo que me hicieron? Sí, ¿qué te hicieron? Porque yo no te conocí así. Algo te hicieron en un momento de tu vida. Mire, la neta. Todos los que van allí, usted tiene un montón de gente allí, puro montón de hipócritas. Ustedes. Órale. Oye, ¿qué te hicieron? Dime por favor, ¿qué te hicieron? ¿Alguien te hizo algo? Bueno, sí, y lo tiene de ujier, o lo tiene aquí, o es aquel que... ¿Qué te hizo? Pues investíguelo. Me transió, me hizo esto, me hizo el otro. ¿Y por qué no lo perdonaste? No, ¿por qué? No, ese es un hijo del diablo. Es más, ni el diablo existe. ¿Saben cómo se llama ese estado de esas personas que un día estuvieron siguiendo a Jesús? Apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es aquel que habiendo caminado con Dios, habiendo abrazado, participado del Espíritu, haber sido iluminado por el Espíritu, haber gustado los deleites del siglo venidero, los poderes de Dios, todo, se alejan de Dios. Porque quieren. ¿Qué dice que hizo el siervo malvado? No quiso. Ese no querer perdonar lo alejaba de Dios. Y es un paso al precipicio que tú vas dando. Eso te lleva a la incredulidad, que fue de lo que hablé el jueves. Necesito escuchar ese mensaje. La incredulidad te lleva a la desobediencia, porque no crees lo que dice allí. La desobediencia te lleva a la rebelión. Te rebelas y dices, a mí no me vale, no me importa. Y la rebelión es el pecado por excelencia, es el pecado de Satanás, producto del orgullo. O sea, ¿se fijan cómo está todo eso engranado? Y eso termina en un corazón endurecido. ¿Sí? Y fíjate cómo habla de todos. Todos son un montón de hipócritas. Jesús, es más, yo vi en History Channel que Jesús ni existió. Eso se llama apostasía. Y ahí ya no hay remedio alguno, hermanos. El texto que usamos el jueves fue Hebreos, donde dice, mirad hermanos, que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Quiere decir que un cristiano que caminó con Él, que creyó y anduvo con Él un año, 15, 20, pero algo pasó en el camino que lo hizo apartarse, se aleja de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Algunos estaban quizá a 20 metros del precipicio, otros a 10, otros a centímetros. No lo sé. Pero todo depende de lo que tú quieras hacer de una vez por todas. Amén. Cierra tus ojos. Señor y Padre nuestro, sabemos que tú eres un Dios bueno, paciente, perdonador. Eres amor. Eres misericordioso, benigno, justo, recto, santo. Pero también eres un Dios que da el pago a la injusticia. Tu palabra dice que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos lugar a tu enojo, a tu juicio. Eres un Dios de juicio también. También eres un Dios que nos llama a cuentas. También eres un Dios que estás preocupado por que mantengamos limpio nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que extiendas un poquito más tu paciencia, Señor. Quizás no para todos, pero para algunos que están al borde del precipicio, porque ha pasado un año, 5, 10, 15, 20, 25 y siguen con sus mismas amarguras. Nunca han querido perdonar de corazón a su hermano. Y así como esa historia, esa parábola que tú mencionaste, así mismo harás con ellos, Señor. Pero todavía hay esa pequeña luz que quizás esté a punto de extinguirse en el corazón de algunos, que por falta de perdón se han endurecido tanto, que todo lo ven mal, que todo lo juzgan, todo lo critican, pero que están a borde de la apostasía, del paso final para el alejamiento de ti, Señor, de tus caminos. Por tu misericordia, Señor, extiende un poquito más tu paciencia. Y como tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, cada uno tiene que actuar en lo que tiene que hacer. Vayan, hablen, reconcíliense. Esa es la instrucción del Señor para nosotros. Perdonen ya de una vez por todas, caminen con corazón limpio. Ustedes experimentarán la libertad que se vive después de haber perdonado, porque es la misma libertad que sentimos cuando fuimos perdonados. Gracias te damos, Señor. Cada quien arregle sus situaciones en su vida. En el nombre de Jesús, Padre, agradecemos tu paciencia, tu bondad, tu generosidad y tu perdón, Señor. Y queremos trasladarlo, esa grandeza de tu perdón, de lo impagable de nuestra deuda, trasladarla a esas pequeñísimas ofensas que hemos recibido de algunos y perdonarlos de la manera que Cristo nos perdonó. En el nombre de Jesús.